Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Bruno Andrés Calle Castillo. En esta oportunidad les traigo el tema del acto jurídico. Debemos recordar que el acto jurídico es aquella manifestación de voluntades entre las partes involucradas para poder crear, modificar o extinguir derechos. También debemos determinarle el valor de lo jurídico debido a que se está especificando lo justo. En este caso, es algo que ya está determinado en nuestro ordenamiento legal. También para poder reconocer el tema del acto jurídico debemos de saber diferenciar lo que es un hecho jurídico y un acto jurídico. El hecho jurídico es un suceso natural que puede ser por causa mayor o fuerza mayor o un caso fortuito. Y este es un hecho que no requiere de voluntad. Esa es la principal diferencia que hay entre los dos. El hecho de que el acto jurídico requiera de una voluntad establecida anteriormente mencionada de ambas partes, y el hecho jurídico pues no requiere de esta misma. Simplemente es un suceso, digamos, inusual o algo natural que sucede de repente y ya se le considera como un hecho jurídico porque tiene consecuencias jurídicas. Bien, por otro lado tenemos al acto jurídico que sí o sí requiere de cierto consentimiento, digamos de alguna manera, de ambas partes, y también debe de cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, si es que se tiene que exteriorizar la voluntad, tiene que ser expresa. Asimismo también cada partícipe, porque puede ser la voluntad de varias personas, debe estar bien exteriorizada. Así como debe ser manifiesta su voluntad, y finalmente pues se debe estar hablando de que esta voluntad exprese lo que ellos quieren. Es decir, si ellos van a exteriorizar su voluntad para hacer un acto jurídico, se debe cumplir con algo de lo que ellos están buscando, es decir, deben de suplir mis necesidades o de suplir lo que yo estoy queriendo al realizar este acto jurídico. Bien, entonces, voluntad o consentimiento, eso depende. Si lo queremos decir como voluntad, podemos hablar de un acto jurídico unilateral, porque es la voluntad de una sola persona para querer realizar un acto jurídico. Y si estamos realizando un acto jurídico que involucre a varias personas, estamos hablando de consentimiento, porque nos importa la voluntad tanto nuestra como de la persona que está participando en nuestro acto jurídico. Entonces esa es la principal diferencia, ¿no? Que voluntad vendría a ser para un acto unilateral y consentimiento vendría a ser para varias voluntades o para realizar un acto que involucre a varias personas. Entonces, el consentimiento es el pacto de voluntades que finalmente produce un convenio. Este convenio se caracteriza también por dos tipos de manifestación de voluntad, lo que viene siendo la oferta y la aceptación, debidamente pues siendo voluntades que exterioriza cada persona interesada, ¿no? Entonces, si hablamos de la oferta, sería la voluntad de una persona que trata de solventar alguna cosa que él quiera, y lo que vendría siendo la aceptación sería la otra exteriorización de voluntad de la otra persona. Si bien la oferta determina un contrato, debemos esperar la respuesta del destinatario, en este caso su aceptación. En todo caso, en su aceptación misma, él debe poner sus beneplácitos, o cuáles vendrían siendo sus beneficios al aceptar o no este acto jurídico, y si a él le conviene rechazarlo o aceptarlo, siendo ambas partes una expresión de su voluntad. Yendo a nuestro marco jurídico, específicamente en el artículo 140 sobre las nociones del acto jurídico y los elementos que se deben presentar en la voluntad, nos define al acto jurídico como la manifestación de voluntades para regular, modificar o extinguir derechos. Y también nos presenta la validez de la voluntad. En este caso, pues se nos menciona que esté en pleno uso de las capacidades de ejercicio, salvo las mismas excepciones que pone la ley, ¿cierto? Porque hay algunos casos en los cuales se tiene que aplicar la voluntad, pero no necesariamente se toma en cuenta a esta persona, sino a su tutor, en algún caso, digamos. También tiene que haber un fin lícito y que el objeto sea física y jurídicamente posible. Pues estamos hablando pues de que vamos a vender algo que podamos obtener. Por ejemplo, no vamos a estar hablando de un contrato de compra o venta sobre la luna o sobre el sol o el mar, qué sé yo. Y también están las observancias, en el mismo código nos menciona las observancias de forma prescritas bajo sanción de nulidad. Este es un punto inciso aparte que también está en el artículo 140 sobre los digamos requisitos que deben tener la voluntad. En el artículo 143 nos menciona las formas que tiene que tener el acto jurídico. Bueno, en este caso no se nos menciona nada porque bajo nuestra ley
bajo el Código Civil y bajo nuestro ordenamiento jurídico no existe una forma específica para la exteriorización de la voluntad o para la creación de un acto jurídico, porque se da una cierta libertad que tienen las personas involucradas a la hora de expresar su voluntad. De preferencia yo diría que tendría que ser ad probationem, ya que sería a efectos de prueba, es decir, que pueden probar que sí ha habido una exteriorización de voluntad, pero en principio también podría ser oral o podría ser escrito, dependiendo de la necesidad de los involucrados. Pasando al título tercero de nuestro Código Civil, se habla sobre la representación. También es importante recalcar que nuestro ordenamiento jurídico nos menciona que es posible una representación para estos actos específicamente en ciertos casos. Esto es de suma importancia ya que está contemplado por ley. Entonces, el acto jurídico puede ser realizado mediante representantes, salvo disposición contraria de la ley. La facultad de representante la otorga el interesado o lo que confiere la ley. Entonces, el interesado puede expresar su voluntad por medio de otra persona, si es que lo desea, o si es que no está en capacidades para poder realizar. Bien, si bien el título tercero también nos habla sobre los representantes, debemos aclarar que existe una representación directa. Esto se menciona en el artículo 160. La representación directa viene siendo la exteriorización de la voluntad del representante como si fuera la misma voluntad de la persona que está representando. Es decir, no tiene un límite, simplemente su voluntad de ese representante es igual, el mismo poder que tendría la persona que está representando. Y en cambio, la representación directa sin poder tiene un límite. Aquí debemos estar hablando de este poder especial como el poder de representación absoluta, digámoslo de alguna manera, ¿no? Porque la voluntad que él está exteriorizando en este acto jurídico pesa tanto como si fuera la voluntad de la persona que está representando. En cambio, si es una representación directa sin poder, según el artículo 161, tiene ciertos límites y solamente puede aplicar para ciertos actos o para ciertas representaciones específicas. En cuanto al título cuarto, nos habla sobre la interpretación. Debemos tener en cuenta que aquí hay una representación objetiva. Esta representación objetiva pues hace referencia al principio de buena fe, porque lo que está pactado es la forma de interpretarse, ¿no? El acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y según el principio de la buena fe. Esto es lo que nos exterioriza el Código Civil en su artículo 168. Es decir, que de acuerdo a lo que se pactó en ese momento, todo tiene que ir de acuerdo a lo que se ha dicho. Lo que está pactado es ley, digámoslo de alguna manera. Si bien existe el acto jurídico, también existe el fraude de acto jurídico y también existe lo que vendría siendo la simulación de acto jurídico, ambos siendo pues básicamente un engaño a un acto jurídico que nunca existió, que está siendo simulado y que trata de engañar a terceros que estén involucrados o que tengan algún tipo de interés sobre algo. Pero nos vamos a saltar esta parte de simulación del acto jurídico y de fraude del acto jurídico y nos vamos a pasar de frente a la nulidad del acto jurídico en el artículo 219. Bien, para la nulidad del acto jurídico debemos tomar en cuenta pues que existen ciertas causales de nulidad, estas siendo las 8 mencionadas en nuestro pues Código Civil. Bien, en cuanto a nuestro artículo 219 del Código Civil, debemos tomar en cuenta que existen 8 causales de nulidad, de las cuales la segunda ha sido derogada, por ende no la vamos a tomar en cuenta. Pero si bien nos menciona primero que el acto jurídico es nulo cuando no se están cumpliendo con los requisitos para el acto jurídico. En este caso, pues cuando le falte la manifestación de voluntad del agente, de uno de los agentes que esté involucrados, cuando su objetivo sea física o jurídicamente imposible, física o jurídicamente, sí, imposible cuando sea indeterminable. También en el caso de que sea con fin ilícito, cuando adolezca de simulación absoluta, así como mencioné anteriormente, la simulación vendría siendo un tipo de engaño, entonces al ser una simulación absoluta, pues el acto también es nulo. En cuanto a no revisar la forma prescrita y la bajo sanción de nulidad, esta que está en el artículo 219, el inciso 6, cuando no revisa la forma prescrita bajo sanción de nulidad, hace referencia al artículo 140, en el cual se menciona que uno de los elementos es precisamente ese. Entonces, si regresamos al artículo 140, nos daremos cuenta que hace mención de la observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. Al ser bajo sanción de nulidad, pues el acto queda completamente nulo.
En el inciso séptimo del 219 nos menciona que también es nulo si es que la ley misma lo declara nulo. Y en el artículo, en el inciso 8 del artículo 219 nos habla de, en el caso del artículo 5 del título preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa. Aquí también es importante mencionar que existen tipos de nulidad, está la nulidad absoluta y la nulidad relativa, que son muy importantes. Cuando hablamos de acto jurídico, también es importante hablar sobre la nulidad de acto jurídico, que puede ser también la anulabilidad. Entonces, precisamente nos vamos al artículo 220, el cual nos menciona que la nulidad que se refiere en el artículo 219 puede ser alegada por quienes tengan interés o por el Ministerio Público. Es decir, que si hay alguna persona que esté interesada en anular un acto jurídico, puede alegar esto, puede solicitarlo, y puede ser declarado por oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Una vez el acto jurídico se declare nulo, que haya una nulidad absoluta, no va a poder subsanarse. Es decir, una vez esté nulo, es como si ese acto jurídico dejara de existir prácticamente. En cuanto a la anulabilidad, en el artículo 221 nos menciona los causales para que se dé la anulabilidad. Bueno, en este puede ser un vicio resultante por el dolo, por el error, por la violencia o por la intimidación. Estos son vicios de la voluntad que claramente afectan el acto jurídico. Digamos que si alguna vez una persona comete un error, puede alegar este error para anular el acto jurídico. Si hablamos de dolo, si una persona actúa de una mala manera, es decir, de mala fe, quiere hacer el daño a otra persona y su forma de expresar su voluntad es de forma dolosa, también se anula ese acto jurídico porque la ley no lo permite. Si se habla de violencia, quiere decir que si a una persona lo obligaron violentamente a que asuma un acto jurídico, también es anulable. Y si hablamos de una intimidación, es bajo amenazas. Si una persona está siendo bajo amenazas, hostigado para que dé un acto jurídico, también es anulable. Bien, siguiendo por las causales de anulabilidad, estamos por simulación. Por simulación, cuando el acto real que lo confiere perjudica al tercero. Digamos que existe una simulación de compra-venta. Digamos que una persona quiere vender su terreno, pero realmente no lo quiere vender, simplemente quiere hacer como que lo vende. Entonces crea una simulación de acto jurídico con otra persona y evita, o mejor dicho, vende este bien queriendo no hacerlo, y de esta manera perjudica a otra persona. A eso hace referencia este inciso en el artículo. Si esta simulación está afectando el derecho de una tercera persona que tenga, digamos, algún tipo de interés sobre este bien, o de repente es alguien que está directamente ligado, si es que se le está vulnerando de alguna manera, el acto es una causal de anulabilidad, ¿no? Esta simulación, porque es algo que no está bien y que está afectando a un tercero. Bien, en cuanto a las dos últimas causales de anulabilidad, está por la capacidad de ejercicio restringida de la persona, contemplada en los numerales 1 y 8 del artículo 44. Bueno, estamos hablando de que falte la capacidad de ejercer la voluntad de una persona a la hora de exteriorizar para generar un acto jurídico. Es decir, si una persona es incapaz, no puede exteriorizar su voluntad y por ende el acto jurídico queda nulo. Y finalmente, cuando la ley lo declare anulable. Una vez la ley lo declare anulable, también es una de las causales de anulabilidad. Bueno, en cuanto a la anulabilidad relativa, la anulabilidad es lo mismo que decir nulidad relativa. El acto jurídico anulable es nulo desde su celebración por efectos de la sentencia que lo declare. Esta nulidad se pronunciará a petición de parte y no puede ser alegada. A lo que hace referencia el artículo 222 sobre la anulabilidad o la nulidad relativa es a que si se cumple o se incurren varios o uno solo de los ya mencionados en el artículo 219, que vendrían siendo las causales de anulabilidad, si es que uno solo de ellos llega a pronunciarse, el acto jurídico es nulo y no puede ser alegado por nadie porque desde un principio queda anulado. Es decir, desde un inicio este acto jurídico no debió existir precisamente porque se está generando gracias a, digamos, alguna causal de anulabilidad, como por ejemplo lo que vendría siendo la incapacidad de ejercicio de una persona, o que haya sido por error, por dolo, por violencia o una simulación. Y también, ya para finalizar, nos pasaremos a lo que viene siendo la nulidad parcial dentro del acto jurídico.
Finalmente, la nulidad parcial. Esta está vista en el artículo 224, está contemplado, en el cual hace mención de que dentro de los mismos actos existen, digamos, acciones que son accesorias. Estas no son la acción principal dentro del acto jurídico, es decir, no es la acción principal que se está viendo dentro de este pacto de voluntades, sino que partes accesorias dentro de este acto jurídico pueden ser anuladas y pueden ser cambiadas por otro tipo de situaciones. Explícitamente nos menciona que la nulidad de una o más de las disposiciones de un acto jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables, es decir, que separan lo que está mal y continúan con el acto jurídico. La nulidad de disposiciones singulares no importa la nulidad del acto cuando éstas sean sustituidas por normas imperativas. La nulidad de obligaciones principales conlleva las obligaciones accesorias. Bien, estas acciones accesorias, o mejor conocidas como obligaciones accesorias dentro del acto jurídico, no determinan el acto jurídico, es decir, están dentro de este mismo, pero no es la obligación principal. Entonces, aquí mismo en nuestro artículo nos menciona: la nulidad de las obligaciones principales conlleva la de las obligaciones accesorias, es decir, que si se anula todo el acto jurídico, las obligaciones accesorias dentro de este mismo acto también se anulan. Sin embargo, la nulidad de estas no obligan la de la obligación principal, es decir, que si se llegan a anular las obligaciones accesorias dentro del acto jurídico, no está condicionando este mismo acto jurídico, es decir, solamente se anulan esas obligaciones accesorias, se dejan de lado y se continúa con las obligaciones principales. Y eso pues vendría siendo la nulidad parcial dentro de este mismo acto jurídico. Bueno, entonces con eso finalizamos con la exposición sobre el acto jurídico, sus nociones básicas. Espero les haya servido de mucha ayuda y que nos sigan apoyando nosotros como Novae Legis en la Asociación Estudiantil de Derecho. Muchas gracias.